A mediados del siglo XX, la humanidad atravesaba una era de gran innovación tecnológica. La Segunda Guerra Mundial impulsó avances en la tecnología, incluyendo la invención de grandes formas de resolver conflictos, tanto de salud, matemáticos como químicos. Posteriormente, casi 20 años después, se empezaron a ver los indicios de lo que hoy conocemos como la Internet. Pero no podemos empezar a hablar de la Internet sin antes hablar de la invención de las computadoras. Entre 1943 y 1944 surgió la ENIAC, que por sus siglas en inglés significa Electronic Numerical Integrator and Computer, considerada por muchos como la primera computadora electrónica de propósito general. Esta usaba válvulas de vacío y almacenaba información mediante tarjetas perforadas, y ocupaba habitaciones enteras. Su propósito inicial fue resolver problemas matemáticos complejos y apoyar en cálculos militares. Esto gracias al apoyo en conjunto de dos profesores de la Universidad de Pensilvania. Obviamente no podemos adjudicarle a una sola persona esta invención. Por ejemplo, un importante fundador de este proceso fue Alan Turing, creador de la máquina universal en 1943 en Reino Unido, con el fin de ponerle fin a la Segunda Guerra Mundial. La historia de las computadoras no habría tenido el curso que tuvo sin la invención de los transistores en 1947, fruto de los esfuerzos de los laboratorios Bell en Estados Unidos. Estos aparatos son interruptores electrónicos fabricados en sólido y sin necesidad del vacío. Este descubrimiento fue fundamental para la fabricación de los primeros microchips y permitieron el paso de los aparatos eléctricos a los electrónicos. Los primeros circuitos integrados aparecieron en 1958, fruto de los esfuerzos de Jack Kilby y Robert Noyce. Debido a esto, la Universidad de Harvard diseñó un proceso que generó la primer computadora electromecánica, con la ayuda de IBM. Bautizada como Mark I, ocupaba unos 15 metros de largo y 2.5 de alto. Envuelta en una caja de acero inoxidable, contaba con 760.000 piezas, 800 kilómetros de cables y 420 interruptores de control. Al mismo tiempo, en Alemania se había desarrollado la Z1 y Z2, modelos de prueba de computadoras similares construidas por Konrad Zuse, quien completó su modelo Z3 totalmente operativo basado en el sistema binario. Una de las primeras personas en imaginar lo que hoy conocemos como Internet fue Joseph Carl Robert Licklider, nacido un 11 de marzo de 1915 en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Él comenzó a modelar e imaginar todo lo que hoy conocemos como la Internet, es decir, él imaginó una red global descentralizada, con una interfaz gráfica y sobre todo un libre flujo. A este concepto le llamó la Red Intergaláctica de Cómputo. Los laboratorios Bell han influido mucho en la historia del Internet, esto debido a que en 1958 se creó el primer módem capaz de transmitir datos por una línea telefónica. Esto precisamente logrado en los laboratorios Bell. Posteriormente, en 1969, Leonard Kleinrock logró conectar las primeras 4 computadoras de universidades estadounidenses. Ubicándonos en un contexto de la Guerra Fría en 1969, la ARPA, es decir, la Advanced Research Projects Agency, una agencia de Estados Unidos, se propuso como fin el financiar y apoyar a los científicos con el fin de ganarle a la Unión Soviética. Gracias a estos esfuerzos, uno de los primeros sistemas computarizados multipropósito fue ARPANET, surgido en 1969, gracias a un proyecto militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Gracias a estos esfuerzos, en 1971, ARPANET logró abarcar 23 ordenadores estadounidenses, a la vez que en esta misma fecha se enviaba el primer correo electrónico. Posteriormente, en 1973, NORSAR y ARPANET comenzaron a intercambiar información computarizada, justo antes
de que Gran Bretaña decidiera sumarse también a este proyecto. Finalmente, la necesidad de protocolos comunes de comunicación llevaron al nacimiento de los protocolos TCP e IP en 1982. Esto es muy útil incluso en la actualidad. Esto debido a que gracias a esos protocolos se puede almacenar, transmitir y empaquetar información de forma precisa, con el fin de que no se pierda ningún dato. Finalmente, en 1990 se creó a la NSFNet después de la disolución de ARPANET, el cual contó con hasta 100.000 servidores. El término Internet se propuso en los 90 como acrónimo de Interconnected Networks, es decir, redes interconectadas. Es por esto que aunque se le conoce como el Internet, nos deberíamos referirnos realmente como la Internet. Esto debido a que hace referencia a todas las redes que nos interconectan en el mundo. La World Wide Web fue una invención del inglés Tim Berners-Lee, el cual trabajaba en el CERN en Suiza. Respondía a la necesidad de idear un sistema de recuperación de la enorme cantidad de información disponible en el Internet. Fue así que surgieron los primeros programas capaces de hacerlo, llamados buscadores o browsers, y que hoy conocemos como navegadores web. La World Wide Web surgió en 1991, mientras que el primer navegador surgió en 1993, llamado Mosaic, hecho por el estadounidense Mark Anderson. A partir de este momento, el uso del Internet empezó a crecer de forma exponencial. Esto debido al libre flujo que había y a la libertad que se experimentaba en este mismo. Obviamente, hubo empresas que empezaron a crecer en popularidad, por ejemplo, Google, la cual fue fundada el 4 de septiembre de 1998 en Menlo Park, California, por Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes de doctorado de la Universidad de Stanford. Inicialmente, Google comenzó como un proyecto de investigación en 1996, bajo el nombre de Backrub, un motor de búsqueda que analizaba las relaciones entre los sitios web mediante enlaces. Otra empresa que también ha influido fuertemente en la historia del Internet y en la vida de muchos de nosotros es Microsoft. Esta empresa fue fundada el 4 de abril de 1975 en Albuquerque, Nuevo México, por Bill Gates y Paul Allen. La empresa comenzó con el desarrollo de un intérprete del lenguaje de programación BASIC para la computadora Altair 8800. Posteriormente, Microsoft creció hasta convertirse en un gigante tecnológico, siendo clave en la revolución de las computadoras personales con su sistema operativo MS-2, lo que posteriormente se convirtió en Windows. A partir de ese momento comenzaron a lanzarse y popularizarse las primeras redes sociales, lanzándose primero para computadoras personales y después en dispositivos móviles, por lo cual destacaré algunas de las más conocidas e importantes. Para empezar, en 1997 se creó 6 Degrees, la primera red social reconocida, la cual permitía crear perfiles y una lista de amigos. Para 2002 se creó Friendster, la cual popularizó el concepto de conectar amigos y amigos de amigos. Para 2003 se creó MySpace, la cual permitía personalizar perfiles y compartir música. Se convirtió en la red social más popular antes de la llegada de Facebook. En 2003 se lanzó LinkedIn, lanzada como una red social enfocada en el ámbito laboral y profesional. Por supuesto, Facebook, lanzada en 2004, fue creada por Mark Zuckerberg inicialmente para estudiantes de Harvard y luego abierta para todo el mundo, la cual, incluso hasta el día de hoy, se ha popularizado como la red social dominante. Después, en 2005, salió YouTube, la cual es una plataforma que todos conocemos, centrada en compartir y visualizar videos, la cual transformó el contenido multimedia en Internet. En 2006 salió Twitter, la cual introdujo el formato de mensajes cortos, llamados tweets, revolucionando la comunicación en tiempo real. Para 2010 se lanzó Instagram, la cual es una red social centrada en compartir fotografías y videos. Esta popularizó los filtros y las imágenes estéticas. Después está Snapchat, salida en 2011, introdujo el contenido efímero, como fotos y videos que desaparecen después de ser vistos. Esto es algo que tomaron en cuenta todas las demás redes sociales, tales como Facebook e Instagram.
Y por último tenemos a TikTok, salida en 2016. Esta es una red social que se popularizó rápidamente. Esta es una plataforma de videos cortos con música, desafíos y contenido creativo. Como hemos visto, el internet tiene muchísima historia por detrás, teniendo sus bases tanto en proyectos militares como con fines de ayudar a la sociedad. Lamentablemente, hoy en día en el internet hay muchos más intereses por detrás, los cuales dificultan la navegación por él. Esto debido a estafas, engaños o por culpa de estrategias de las mismas empresas, las cuales buscan retener nuestra atención a toda costa para ganar más dinero. Para tener una buena experiencia en el internet, podemos seguir estos consejos. Por ejemplo, para evitar perder el tiempo en el internet, podemos priorizar nuestras tareas. Es decir, antes de navegar, decidir qué haremos y cuánto tiempo le dedicaremos. Tenemos que evitar compartir datos privados, como por ejemplo nuestra dirección, número de teléfono o información bancaria en sitios no seguros. Tenemos que verificar las fuentes de información, es decir, no compartir noticias o datos sin confirmar su veracidad. Y por último, podemos educar nuestro algoritmo, es decir, interactuar solo con contenido útil o de interés, con el fin de que el sistema nos recomiende cosas de utilidad. Si hacemos esto, lograremos navegar por las redes del internet sin enredarnos en ellas.